Alerta de drama. Antes de sumergirnos en este relato de traición, el lujo y la venganza perfectamente orquestada, tengo un trato para ti. Si esta historia te atrapa desde la primera palabra, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete al canal. No querrás perderte nuestra próxima inmersión en los secretos de la élite. Hemos tomado esta épica historia de intriga y la hemos trasladado al corazón del jet set español, garantizando que cada palabra sea tan impactante como la original y que la longitud del relato se mantenga intacta, línea por línea. El engaño de la moraleja. Imagina la vasta finca bañada por la última luz dorada de la tarde. Una elegante limusina negra espera junto a la fuente, su motor ronroneando suavemente. Dentro del suntuoso vestíbulo se encuentra Elena Cifuentes, la esposa que acaba de tropezar con la doble vida de su marido. Arriba, en un lujoso dormitorio principal, el teléfono de su esposo vibra con mensajes urgentes de la misteriosa Catalina Ledesma. Al otro lado del Atlántico, en una suite de hotel parisina, las reservas de avión están confirmadas. El champán está frío y un romance secreto florece en la ciudad de las luces. Lo que ninguno de ellos se da cuenta todavía es que las próximas 48 horas estallarán en una traición tan impactante que transformará sus mundos para siempre. Ricardo Montenegro. Sin duda, un hombre de éxito extraordinario. Alto, seguro de sí mismo e impecablemente vestido, había forjado su fortuna a través de una serie de astutas inversiones que lo catapultaron desde una cuna de clase media en el norte de España a los círculos exclusivos de los ultrarricos. Si hubieras vislumbrado a Ricardo y a su esposa Elena en una gala de recaudación de fondos para la Fundación Familiar Montenegro, o los hubieras visto en una revista de negocios de papel cuché, podrías haber creído que vivían el cuento de hadas definitivo. De hecho, su propiedad se alzaba sobre 40 hectáreas de colinas verdes a las afueras de La Moraleja, Madrid. Un camino de piedra blanca serpenteaba con una curva pausada a través de cuidados jardines, hasta encontrarse con la ornamentada fuente de la entrada. Dentro del vestíbulo, las intrincadas lámparas de araña brillaban en lo alto, y los suelos de mármol resonaban bajo cada paso. Cada rincón hablaba de una vida meticulosamente curada. El arte perfecto en las paredes, el personal ideal esperando, las fiestas impecables celebradas por causas filantrópicas. En la superficie, era la imagen de la dicha conyugal y el lujo refinado. Sin embargo, detrás de ese pulido barniz, el matrimonio Montenegro no era lo que parecía. Aunque Elena Cifuentes, una ex concertista de piano de renombre, era elegante y serena en los entornos sociales, las exigencias de este estilo de vida la habían dejado sintiéndose invisible. Había pasado los primeros 10 años de su matrimonio organizando cenas de gala y manteniendo conversaciones educadas en clubes exclusivos. Los frecuentes viajes de negocios de Ricardo, si bien pagaban la lujosa existencia que ella disfrutaba, cobraron un precio emocional en la relación. A menudo se encontraba sola en la imponente mansión durante semanas enteras, su música resonando a través de pasillos vacíos. Cuando Ricardo estaba en casa, su atención era fugaz. Un rápido beso en la mejilla, una conversación cortésmente distante sobre el próximo acuerdo corporativo y una pregunta a medias sobre su próxima actuación de piano. A veces, Elena sospechaba que el estrecho escrutinio del mundo de los ricos a su alrededor también jugaba un papel. Los secretos son difíciles de mantener en una esfera donde los investigadores privados, los detalles de seguridad y los tabloides hambrientos de rumores acechan como halcones.
todo parecía bajo un microscopio. Para mantener las apariencias, tenían que actuar perfectamente como la pareja devota. Sin embargo, cuanto más se esforzaban por mantener esta fachada impecable, más se distanciaban. En una tarde de otoño particularmente ventosa, su chofer, Raúl, detuvo la limusina frente a la entrada después de recoger a Ricardo del aeropuerto. Elena estaba allí, como siempre, para recibirlo. Estudió la expresión de Ricardo, las leves líneas alrededor de sus ojos, la tensión apretada en su mandíbula. Parecía más distante de lo habitual, lo cual era mucho decir porque se había acostumbrado a su frialdad después de tantos años. Mientras entraba en el vestíbulo, intercambiaron las cortesías habituales. Ricardo le entregó su chaqueta a su mayordomo, Carlos, y se dirigió directamente a su estudio. Ella quería preguntarle sobre el viaje de negocios, sobre su reunión con magnates inmobiliarios en Shanghái y sobre la nueva asociación rumoreada con una rama filantrópica de un multimillonario. Pero ella dudó, sintiendo que él llevaba una tensión que quizás no querría perturbar. En cambio, lo siguió en silencio, entrando con cautela en el estudio detrás de él. ¿Estás bien?, preguntó ella suavemente, colocando una mano en su hombro. Él estaba sentado en su imponente escritorio de caoba, hojeando una pila de cartas y documentos. Su smartphone estaba boca abajo, como si hubiera ocultado intencionalmente cualquier cosa que pudiera iluminar su pantalla. Levantó la cabeza, forzando una sonrisa hueca. «Claro, solo cansado», respondió. «Fue un vuelo largo desde Dubái. Estaré bien». Elena asintió y se giró para irse, pero no sin antes notar el sutil cambio en su postura cuando su teléfono vibró. Todo su cuerpo se tensó y rápidamente colocó su mano sobre el dispositivo, protegiéndolo de su vista. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, la pantalla se iluminó con el nombre Catalina Ledesma. Él prácticamente se encogió cuando se dio cuenta de que ella podía verlo. Miró por encima del hombro a Elena. Ella logró esbozar una sonrisa, pero su corazón latía con sospecha. El nombre no le era familiar. Podría haber sido una socia de negocios, quizás, un contacto legal, o una compañera de alto perfil de Europa. Después de todo, Ricardo se relacionaba frecuentemente con una multitud internacional. Sin embargo, había algo en su reacción que la advirtió. Nunca lo había visto tan protector con una llamada telefónica. Antes de que ella pudiera abordar el asunto, él se aclaró la garganta, agarró el teléfono y dijo: «Necesito tomar esto en privado. ¿Te importaría, querida?». Las palabras sonaron tan extrañas como el nombre de Catalina en su pantalla. Ella salió, aunque lentamente, dejando que la puerta se cerrara tras ella. El peso de sus sospechas se sintió más pesado que nunca. Su matrimonio, que una vez había brillado con promesas, estaba eclipsado por la incómoda sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse. Durante los días siguientes, Elena siguió sus rutinas diarias, tratando de ignorar el miedo persistente. Se dedicó a su práctica de piano, el Clair de Lune de Debussy, los nocturnos de Chopin, todas las piezas que una vez calmaron su alma inquieta. Pero ahora sonaban discordantes, ensombrecidas por la distancia emocional de su marido. Incluso sus almuerzos semanales con su confidente de toda la vida, la filántropa Carmen Valdés, le brindaron poco alivio. Elena le confió a Carmen sobre la llamada telefónica, sobre el nombre Catalina, sobre el cambio de comportamiento de Ricardo. Los ojos de Carmen se agrandaron. «¿Estás segura de que fue una llamada personal?». «Ya no estoy segura de nada», dijo Elena, bebiendo su té Earl Grey. «Pero no puedo quitarme la sensación de que algo anda mal». Carmen, conocida por su honestidad directa,
dejó su taza de té. «Entonces averígualo», dijo ella con énfasis. Esta Catalina podría ser una socia de negocios o podría ser la señal de algo más. De una forma u otra, necesitas saberlo. Es 2025, Elena. Puedes contratar a alguien discreto o puedes confrontarlo directamente. Pero no te quedes sentada esperando a que tu mundo se venga abajo. Elena forzó una pequeña sonrisa. Es más fácil decirlo que hacerlo. A pesar de la cercanía con Carmen, no estaba lista para lanzar acusaciones a su marido. Escándalo de divorcio. Confianza rota. Todo se sentía demasiado aterrador, demasiado real. Aún así, las semillas de la duda habían sido plantadas y estaban echando raíces rápidamente. Esa noche, mientras Ricardo presumiblemente trabajaba hasta tarde en su estudio, Elena se dirigió a Internet. Escribió Catalina Ledesma en la barra de búsqueda. Apareció un rápido torbellino de resultados. Una modelo argentina, una cuenta de Instagram bajo el mismo nombre. Fotos de una impresionante morena adornando pasarelas en Milán y París. Apariciones filantrópicas en eventos de apoyo a la educación de la mujer y una mención sospechosamente frecuente de apariciones privadas en Nueva York. Los ojos de Elena se nublaron al pasar por las imágenes, leyendo los pies de foto que describían el ascenso de Catalina desde sus modestos orígenes en Buenos Aires hasta las pasarelas de alta costura en Europa. La mujer era deslumbrante, una presencia que exudaba aplomo y glamour. Un pensamiento escalofriante se le ocurrió a Elena. Si Catalina estaba realmente en contacto con Ricardo, esto tenía que ser más que negocios. La evidencia fotográfica por sí sola sugería que Catalina era el tipo de mujer que hacía girar cabezas donde quiera que fuera. Cerró de golpe su portátil, el corazón acelerado. Su mente se inundó de preguntas. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Su círculo de conocidos sospechaba algo? Elena sabía que se estaba aventurando en una madriguera de conejo, y una vez que comenzara, podría no haber vuelta atrás. Cuando finalmente se acostó esa noche, encontró a Ricardo profundamente dormido, o al menos fingiéndolo. El tenue resplandor de su teléfono iluminaba la oscuridad en su mesita de noche. Ella contuvo el aliento. Sus instintos le decían que la vida tal como la conocía se tambaleaba al borde de un precipicio. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Confrontarías a Ricardo de inmediato o buscarías más pruebas para asegurar tu posición? Déjanos tu opinión en los comentarios. En las semanas siguientes, Elena detectó más señales. Los viajes de negocios de Ricardo parecían más frecuentes, incluso sospechosamente programados alrededor de eventos importantes en París o Milán. De repente desarrolló un interés en las lecciones de francés, algo que nunca le había importado antes. Y cada vez que su teléfono vibraba, una cierta tensión o un destello de culpa ensombrecía su expresión. Pero Elena no era tonta. Decidió que si lo peor estaba sucediendo, lo manejaría con cada gramo de gracia y astucia que la vida en la alta sociedad le había enseñado. Contactó a un abogado, Javier Soler, un viejo amigo de sus días universitarios, ahora socio de un prestigioso bufete de abogados de Madrid. Ella no presentó nada, simplemente expuso sus preocupaciones, pidió confidencialidad y le consultó sobre el camino legal a seguir. Había algo en entrar en la oficina de Javier, un lugar de tranquila autoridad revestido con libros de leyes encuadernados en cuero, que ayudó a Elena a encontrar su determinación. El divorcio es complicado, advirtió Javier, especialmente los divorcios de alto patrimonio. Necesitarás pruebas, Elena, pruebas sólidas, registros financieros, registros telefónicos, cualquier cosa que pruebe la infidelidad si quieres un caso fuerte. Elena apretó los labios con fuerza. La palabra infidelidad le clavó una daga en el corazón.
No estoy segura de si estoy lista para eso. Solo necesito protegerme por si acaso. Javier le puso una mano de apoyo sobre la suya. Lo entiendo. Solo debes saber que estoy aquí si me necesitas. Sin juicios, sin filtraciones. Podemos hacerlo todo con total discreción. Mientras Elena salía del bufete de abogados ese día, una parte de ella quería correr a casa, confrontar a Ricardo y exigir respuestas. Sin embargo, temía su respuesta. Una confrontación directa, si se programaba mal, podría darle la oportunidad de cubrir sus huellas. Así que decidió jugar un juego silencioso de vigilancia. Si sus sospechas eran correctas, encontraría un momento, quizás el momento perfecto, para usar la verdad como palanca para protegerse. Mientras tanto, la vida continuaba. Recaudaciones de fondos, galas corporativas, cenas tranquilas. Todos en su círculo social continuaban viéndolos como la pareja poderosa definitiva. Los filantrópicos, cultos y elegantemente coordinados, Ricardo y Elena Montenegro. A puerta cerrada, la tensión hervía a fuego lento como agua cerca de su punto de ebullición. Mientras tanto, a medio mundo de distancia en París, Catalina Ledesma iluminaba pasarelas en alta costura. Publicó instantáneas en redes sociales desde el Ritz París, desde asientos de primera fila en la Semana de la Moda, desde cenas en Le Jules Verne, en el segundo piso de la Torre Eiffel. Elena, en sus momentos más oscuros de insomnio, se desplazaba por el feed de Catalina, notando las pistas sutiles. Un reloj caro brillando en la muñeca de Catalina, que Elena reconoció como uno que Ricardo había admirado una vez. Las esquinas de una lujosa suite que se parecía sospechosamente al lugar favorito de los Montenegro en el Plaza Athénée. O la mano de un hombre no identificado en el reflejo de una selfie espontánea. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a formar una imagen devastadora. Ricardo, por su parte, creía que estaba navegando su doble vida con habilidad, pero no se daba cuenta del poder de la intuición de una esposa. Tampoco imaginaba que Elena recurriría a su propia red de recursos para descubrir la verdad. Se dijo a sí mismo que simplemente estaba disfrutando de los beneficios de su fortuna. Viajes, hermosa compañía, la emoción de un romance secreto que reavivaba su sentido de juventud e invencibilidad. Si la culpa ocasionalmente lo roía, la sofocaba con racionalizaciones. Elena se había vuelto distante, o se habían distanciado, o se quedaban juntos más por apariencias sociales que por pasión. Sin embargo, en el fondo, Ricardo sabía que todo engaño tenía una fecha de caducidad. Cada llamada telefónica, cada momento íntimo en París, cada plan de vuelo dejaba una migaja. Su elaborada fachada estaba peligrosamente cerca de desmoronarse. Solo el tiempo diría cuán catastróficas serían las consecuencias cuando su esposa finalmente supiera toda la verdad. Y sin que él lo supiera, ese momento se acercaba antes de lo que podía imaginar. 2 meses después, las hojas de otoño habían adquirido tonos vibrantes de rojizo y dorado en toda la finca Montenegro, y los días se volvieron más fríos. El personal de la finca se puso uniformes más cálidos, las chimeneas rugían en las grandes salas, y el silencio del invierno que se acercaba parecía amplificar cada tensión tácita entre Ricardo y Elena. Fue durante esta temporada que el primer susurro real de la infidelidad de Ricardo escapó de los confines de su mundo privado. En una gala benéfica de la alta sociedad en Madrid, un evento a beneficio del ala del Museo del Prado, Elena notó miradas inusuales y sonrisas a medio ocultar de personas que conocía desde hacía años. ¿Era su imaginación, o estos socialités sabían algo que ella no sabía? Los Montenegro llegaron a su estilo habitual,
saliendo de un Rolls Royce ante los fotógrafos de la alfombra roja que gritaban sus nombres, los flashes de las cámaras. Elena lucía un elegante vestido negro Givenchy que acentuaba su grácil figura. Ricardo, vestido con un smoking Tom Ford a medida, colocó una mano en la parte baja de su espalda, como si la guiara hacia el lugar. Las cámaras capturaron un momento que irradiaba solidaridad matrimonial, al menos en la superficie. Dentro, se mezclaron con la multitud habitual de influyentes financieros, mecenas de arte y figuras de la sociedad. Una de las más recientes conocidas de Ricardo, una elegante empresaria francesa llamada Isabelle Fournier, se acercó a Elena con un brillo extraño en los ojos. «Bonjour, Elena», dijo Isabelle, dándole un beso al aire en ambas mejillas. «Qué delicia verte aquí. Escuché que Ricardo acaba de regresar de un viaje de negocios en París la semana pasada. Espero que ustedes dos disfrutaran juntos de la ciudad del amor». Elena forzó una risa suave. «Me temo que me quedé en casa. La ciudad del amor fue solo por negocios, sospecho». Las cejas de Isabel se levantaron una fracción. «Oh, asumí que tú también estarías allí. Supongo que siempre hay una próxima vez». Luego, en un torbellino de copas de champán y charlas ociosas, Isabel desapareció entre la multitud, dejando a Elena con un escalofrío repentino. El tono de Isabel era demasiado tímido, demasiado conocedor. Quizás fue inocente. Quizás no. Elena sintió que su compostura se desvanecía, pero se armó de valor para continuar la noche. Después de todo, había un ala del museo que financiar, así que se puso una sonrisa amable e hizo su deber filantrópico. Más tarde esa noche, los pasillos dorados del museo se llenaron de música. Los invitados bebían champán vintage y picaban canapés. Por un momento, Elena se permitió ser arrastrada por el torbellino de la conversación sobre adquisiciones de arte y las próximas galas. Notó a Ricardo enfrascado en una animada discusión con un grupo de hombres cerca de una escalera de mármol. La tensión en sus hombros se había aliviado, reemplazada por el encanto confiado que tan bien lucía. Se excusó de su círculo y se acercó para escuchar a escondidas, fingiendo interés en una escultura cercana. Fue entonces cuando escuchó algo que hizo que su corazón se acelerara. «La joven de Buenos Aires», dijo una voz. «Es espectacular. He oído». «Sí, es algo especial», respondió la voz de Ricardo. «Una colaboradora maravillosa para la nueva campaña». Elena contuvo el aliento. Buenos Aires era la ciudad natal de Catalina. Otro hombre del grupo se rió ligeramente. «Campaña, de verdad. Esperemos que la esposa no se entere, Montenegro». El tono de Ricardo cambió, cauteloso, pero aún confiado. «Es estrictamente un asunto de negocios, caballeros». La conversación se desvió hacia otros asuntos, pero las sospechas de Elena se solidificaron. Si había alguna duda persistente, ahora se había disipado. El hecho humillante de que otros parecieran saber de Catalina solo agudizó el sentido de traición de Elena. Una cosa era que un matrimonio se desmoronara en privado. Otra muy distinta era que se convirtiera en material para chismes de cena. Al día siguiente, Elena se retiró a la casa adosada de Carmen Valdés, en el barrio de Salamanca. Se desplomó en el lujoso sofá de Carmen, sintiendo que su compostura tambaleaba al borde del colapso. Carmen, vestida con una fluida bata de seda, les sirvió a ambas una copa de Chablis. «¿Qué pasó? Pareces haber visto un fantasma». Elena relató el intercambio que escuchó, las insinuaciones y su creciente certeza de que Catalina era mucho más que una socia de negocios. Carmen escuchó en silencio, asintiendo, con el rostro serio. «Tienes que hacer algo», dijo. «No puedes permitir que te humille así frente a todo tu círculo social».
Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero ella las parpadeó. Ya consulté a Javier Soler, admitió. No quiero apretar el gatillo del divorcio todavía, pero no puedo permitir que esto continúe. Carmen le dio un fuerte abrazo. Reúne más pruebas. En el mundo en el que vivimos, los rumores vuelan. Pero si quieres confrontarlo, necesitas evidencia tangible. Y hazlo de una manera que no le dé espacio para inventar una historia corporativa. Elena respiró el delicado aroma floral del perfume de Carmen, sintiéndose a la vez consolada y abrumada. Carmen tenía razón. Necesitaba algo más que rumores y sospechas. Necesitaba algo innegable. Así comenzó la cuidadosa recopilación de pistas de Elena. Examinó los extractos de tarjetas de crédito en busca de cargos sospechosos. Estudió los itinerarios de vuelo, que no coincidían del todo con los viajes de negocios oficiales, y siguió discretamente el Instagram de Catalina, donde cada foto cuidadosamente posada parecía ofrecer nuevos atisbos. Hoteles, boutiques de alta gama o referencias crípticas a mi amor. Elena creó una carpeta en su portátil, marcada inocuamente como planes de vacaciones, donde compiló capturas de pantalla, recibos y cada pizca de evidencia. Su tormento emocional era inmenso. En las noches de insomnio, paseaba por su dormitorio, dividida entre el desamor y la ira, la tristeza y la determinación. Le preocupaba hasta dónde podría llegar Ricardo. ¿Desviaría dinero a cuentas ocultas? ¿Haría alarde de Catalina públicamente en el futuro, obligando a Elena a soportar la humillación social? Apenas podía soportar la idea. Sin embargo, exteriormente, Elena continuó manteniendo su pulido comportamiento. Viajó a Los Ángeles para un evento de la fundación, conversó cordialmente con conocidos e incluso planeó una pequeña cena en la finca. Nadie habría adivinado la tormenta emocional que se gestaba bajo su sonrisa compuesta. Esta doble existencia era agotadora, pero ella se recordaba a sí misma que la paciencia daría sus frutos. Aún así, había noches en las que no podía resistirse a confrontar a Ricardo indirectamente. Una noche, mientras estaban sentados uno frente al otro en el gran comedor, la mesa puesta con porcelana fina y cristal, Elena preguntó casualmente: ¿Cómo estuvo París? Cariño, no he oído mucho sobre el último viaje. Ricardo, cortando su filete wagyu, hizo una pausa. Oh, fue productivo, dijo vagamente. Conocí a algunos socios potenciales. Investigué algunas propiedades para futuras inversiones. Ya sabes cómo es. Elena levantó una ceja. ¿Así que no hubo tiempo para hacer turismo? O no sé, asistir a algún evento de moda. Ella vio cómo su mano se tensaba. ¿Por qué me molestaría en eso?, respondió, forzando una risa displicente. Elena sonrió dulcemente. Solo tenía curiosidad. Oí hablar de la Semana de la Moda. Pensé que tal vez te darías un gusto ya que te has interesado por todo lo francés. Él dudó. Luego dejó escapar un suspiro, volviendo a centrarse en su comida. No, querida, todo fue por negocios. Los franceses son bastante formales en las reuniones. Poco tiempo para cualquier otra cosa. Sorbiendo su vino, Elena dejó que la conversación cayera en silencio. Captó un reflejo de sí misma en la pared despejada detrás del asiento de Ricardo, una imagen de serenidad sofisticada, a pesar de que sus entrañas se retorcían por la traición. Pensó en la advertencia de Javier Soler. Necesitas pruebas sólidas. Y sabía que una confrontación tranquila durante la cena nunca sería suficiente. Necesitaba que él cayera directamente en su trampa, desprevenido y expuesto. Esa trampa tomó forma una tarde fresca. Después de rebuscar en el estudio de Ricardo con la excusa de buscar documentos de la fundación, Elena se topó con una reserva de hotel para 2 en el Plaza Athénée, en París. La fecha era dentro de 3 semanas. No había ningún viaje de negocios oficial programado para esos días.
Con manos temblorosas, tomó una fotografía del documento. Los nombres de los ocupantes no estaban listados, solo R. Montenegro, invitado, pero eso fue suficiente. Una mezcla de furia y desamor se encendió dentro de ella. Tenía todo lo que necesitaba: itinerarios de vuelo, extractos bancarios sospechosos, la reserva de hotel. La pieza final era el momento perfecto para atacar. Y ella acababa de tener la idea. Si Ricardo planeaba llevar a Catalina a París, Elena se aseguraría de estar allí cuando regresaran. Se imaginó la confrontación en su mente. Ricardo bajando del jet privado. Catalina del brazo, solo para encontrar a Elena esperando en la puerta con Javier Soler a su lado. Lo que Elena aún no se daba cuenta era que el destino estaba a punto de ofrecerle un escenario aún más dramático para su plan. Porque, según resultó, Ricardo se estaba volviendo más audaz cada día. Ya había ideado una elaborada escapada de fin de semana para Catalina ese mismo mes. No tenía idea de que su aventura, cuidadosamente orquestada, estaba a punto de explotar espectacularmente. El momento en que Ricardo subió al Gulfstream, una fría tarde de noviembre, sintió una emoción eléctrica recorrerlo. Catalina Ledesma ya estaba instalada en uno de los lujosos asientos de cuero, con las piernas elegantemente cruzadas y una bufanda Hermès sobre los hombros. Ella giró sus ojos de gacela hacia él y sonrió. Un destello de dientes blancos que transmitía emoción y picardía. «Bonjour, mon amour», ronroneó Catalina mientras él dejaba su maletín. Él se inclinó y le dio un rápido beso en los labios. «¿Lista para ver París?», preguntó, con una sonrisa tirando de la comisura de su boca. Ella se rió. «Toda y melódica. Nací lista, y me prometiste un fin de semana que nunca olvidaría». Él asintió. «Siempre cumplo mis promesas». El avión despegó sin problemas, dejando atrás la terminal privada del Aeropuerto Ejecutivo de Madrid. Desde el aire, el horizonte de la ciudad brillaba, retrocediendo gradualmente. Ricardo se instaló en el asiento junto a Catalina, pidió una botella de Dom Perignon a la azafata y se recostó. Para esto vivía. La descarga de adrenalina de disfrutar de un lujo prohibido, el sabor a riesgo que le daba vida a la vida. Mientras el avión se elevaba hacia Europa, se consoló con la noción de que todo estaba bajo control. Poco sabía él que Elena también estaba al tanto de su itinerario. Había descubierto los detalles exactos del vuelo después de pagar una tarifa considerable a un investigador privado que se especializaba en inteligencia para personas con alto patrimonio. Era desagradable, pero necesario. Quería conocer cada paso que daban Ricardo y Catalina. No para confrontarlos en París. No, eso sería una escena demasiado dramática en una ciudad extranjera. Quería que saborearan su fin de semana mal habido, que se sintieran invencibles, solo para estrellarse en el momento en que regresaran a suelo español. Mientras tanto, mientras el Gulfstream cruzaba a 40.000 pies, Catalina miraba por la ventana. Las nubes debajo de ellos parecían una alfombra interminable, y sintió una extraña mezcla de triunfo y culpa. No era ingenua. Sabía que Ricardo estaba casado. Sabía que su riqueza, su estatus y sus conexiones eran parte de lo que la atraía a él. Pero también le gustaba genuinamente su confianza, la forma en que se movía por el mundo como si éste se doblegara a su voluntad. Se dijo a sí misma que Elena era solo una figura distante, un arreglo que él mantenía por conveniencia social. Además, se habían distanciado, ¿no? Eso fue lo que él le dijo de todos modos. Una vez que aterrizaron en París, un Bentley con chofer los llevó al Plaza Athénée.
A pesar de que Catalina había visitado numerosos hoteles de lujo en su carrera de modelo, la vista de este icónico establecimiento en el corazón de la avenida Montaigne todavía le cortó la respiración. Las calles arboladas, el aire fresco y la Torre Eiffel acechando a lo lejos. Este era el París de las postales y los sueños de los amantes. Catalina dio una vuelta en el centro de la sala de estar, dejando escapar una risa encantada. Ricardo la observó, incapaz de ocultar su satisfacción. «Bienvenida a nuestro fin de semana», dijo, abriendo una botella de champán que el personal del hotel había preparado en hielo. Le sirvió una copa y luego una para él. Ella tomó un sorbo, con los ojos brillantes. «Entonces, ¿qué hay en la agenda para nuestra gran aventura?» Él le guiñó un ojo juguetonamente. Cena en Le Jules Verne esta noche, seguida de una sorpresa. Mañana, un recorrido privado por los archivos restringidos del Louvre, cortesía de un amigo con el que he invertido en el museo. Y el domingo, bueno, esa es otra sorpresa. El rostro de Catalina se iluminó. «No puedo esperar». Durante los siguientes 2 días, recorrieron las calles de París, como si fueran dueños de la ciudad. Catalina posó para sesiones de fotos improvisadas a lo largo del Sena. Se sentó en cafés de las esquinas mordisqueando croissants y acompañó a Ricardo a una exclusiva boutique de moda, donde se probó vestidos que costaban más de lo que algunas personas ganaban en un año. Por la noche, bebían vino en restaurantes con ambiente, compartiendo sonrisas discretas y toques persistentes. La ciudad parecía conspirar a su favor, ofreciendo telones de fondo románticos en todo momento. Sin embargo, ese reloj invisible seguía corriendo. Elena, al otro lado del océano, sabía precisamente cuándo estaba programado su vuelo de regreso, y había pasado cada hora preparándose. Con la ayuda de Javier Soler, había redactado los documentos necesarios para una separación inmediata y medidas de protección sobre sus activos. Incluso había hecho arreglos para trasladar ciertas posesiones valiosas, reliquias familiares, documentos importantes, a un almacenamiento seguro. Una vez que Ricardo se diera cuenta de lo que estaba a punto de hacer, ella quería asegurarse de que no se le pudiera quitar nada. Carmen Valdés también estaba al tanto. Ella accedió a servir como testigo, apoyo moral y confidente de Elena durante la inminente confrontación. Carmen a menudo repetía: «Haremos esto con dignidad», aunque el plan en sí mismo era cualquier cosa menos sutil. Confrontar a tu marido infiel en la terminal del aeropuerto privado acompañado de un abogado nunca podría describirse como discreto. La noche anterior al regreso de Ricardo y Catalina, Elena apenas durmió. Paseaba por su dormitorio con el teléfono en la mano, revisando las actualizaciones del investigador privado. Había rastreado las lujosas cenas de Ricardo, los viajes paralelos a boutiques de alta gama e incluso una rumoreada visita a una joyería. Quizás Ricardo estaba comprando un símbolo de su afecto por Catalina. Elena se sintió físicamente enferma ante la idea. Sin embargo, cada oleada de náuseas solo fortaleció su determinación. Ya era suficiente. Pasó las primeras horas de la mañana haciendo llamadas finales a Javier Soler y Carmen. El plan estaba listo. Javier se encargaría de que estuvieran en la puerta privada a la llegada del Gulfstream. Elena había obtenido la hora del plan de vuelo. El abogado había despejado su agenda, asegurando que todo saldría sin problemas. «Tenemos todo el papeleo», le dijo Javier. «Un acuerdo de separación formal, una orden de restricción para evitar que se deshaga o liquide activos conjuntos, y las presentaciones iniciales de divorcio listas si decidimos proceder. Solo tienes que firmar delante de él, Elena».
Ella cerró los ojos, estabilizando su voz. «Estoy lista». Después de todos estos meses de sospecha, desamor y evidencia cuidadosamente recopilada, Elena sintió como si estuviera protagonizando su propia confrontación cinematográfica. El día era brillante y frío cuando ella, Carmen y Javier llegaron a la sala de la terminal privada. Estaba inquietantemente silenciosa. Solo el suave zumbido de las luces de arriba y la charla apagada de unos pocos empleados. Afuera, en la pista, observaron cualquier señal de la aproximación del elegante Gulfstream. El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que los demás podían oírlo. Se alisó el frente de su abrigo azul marino a medida, luego revisó su reflejo en el cristal. Parecía tranquila, profesional y resuelta, exactamente como quería aparecer. Carmen colocó una mano de apoyo en el hombro de Elena. «Pase lo que pase, estás haciendo lo correcto. No te atrevas a dudarlo». Javier le dio un asentimiento tranquilizador. «No estás sola. Déjale intentar salirse con la suya. Tenemos todo lo que necesitamos». El tiempo pareció ralentizarse cuando vislumbraron el avión en la distancia, descendiendo con gracia hacia la pista. El aliento se detuvo en la garganta de Elena. En cualquier momento, comenzaría el acto final de este drama de larga duración. Prácticamente podía ver la sonrisa triunfante en el rostro de Ricardo mientras se preparaba para desembarcar con Catalina a su lado. Mientras tanto, en el avión, Ricardo y Catalina estaban de muy buen humor. La azafata les ofreció una última ronda de champán para celebrar el final de una cita exitosa. Ricardo brindó con Catalina, sonriendo mientras recordaba el momento en que compartieron un beso apasionado en el pasillo oculto del Louvre. Ya estaba planeando su próxima escapada. Tal vez esquiar en Gstad o un viaje en yate por las islas griegas. Las posibilidades parecían infinitas. Si fueras un inversor, ¿la historia de amorío de Ricardo te haría dudar de su juicio en los negocios? Comenta tu opinión y hablemos de ello. Cuando las ruedas tocaron tierra, sacó su teléfono y envió un breve mensaje de texto a su chofer, listo para que lo recogieran. Catalina se miró en un espejo de bolsillo, alisándose un mechón de pelo. «Gracias», dijo en voz baja, inclinándose para besar la mejilla de Ricardo. Este fin de semana fue más de lo que esperaba. Él le puso un brazo alrededor de la cintura. «Es solo el comienzo, querida. Tengo la sensación de que tendremos muchos más recuerdos que crear». El avión rodó hasta detenerse en la terminal privada. A través de la ventana, Ricardo notó un pequeño grupo de personas de pie cerca de una de las puertas de cristal. Entrecerrando los ojos, creyó reconocer una figura. Elena. Su corazón dio un vuelco. Inmediatamente, 1000 alarmas se dispararon en su mente. ¿Por qué estaría ella aquí? Y era ese, su abogado de familia, Javier Soler, y Carmen Valdés a su lado. Un pánico helado comenzó a filtrarse en sus venas. Sintió las manos de Catalina agarrarse a su brazo, pero apenas registró su presencia. Su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colisionar, quizás catastróficamente, con la realidad. No más ilusiones, no más excusas. El escenario estaba preparado para la confrontación que definiría el resto de sus vidas. Y afuera, Elena esperaba con inquebrantable determinación, lista para recibir a su infiel marido y a su amante con una última sonrisa devastadora. En el momento en que Ricardo salió del avión, un viento inusualmente frío azotó la pista. Catalina lo siguió de cerca, agarrándose el abrigo de diseñador para protegerse del frío. Habían esperado una recepción cálida y discreta. Quizás el chofer esperando con el Rolls Royce, el silencio habitual de los viajes privados. En cambio, se encontraron con un tableau de tensión. Elena estaba en el umbral de la terminal,
su postura rígida, la barbilla levantada con una elegancia gélida. A su lado, Javier Soler llevaba una elegante carpeta negra. Carmen Valdés observaba desde un escalón detrás, con los ojos entrecerrados en señal de desaprobación. Un silencio se apoderó del pequeño grupo de personal del aeropuerto, que sintió que algo grave se desarrollaba. Instintivamente, Ricardo buscó la mano de Catalina. Luego lo pensó mejor y la soltó. Lo último que necesitaba era alimentar la furia de Elena más de lo necesario. Su mente corría a través de excusas, estrategias, cualquier cosa para calmar la situación. Pero la visión de la expresión resuelta de Elena le dijo que ninguna simple mentira podría arreglar esto. Forzó una sonrisa, tratando de actuar casualmente. «Elena, ¿qué haces aquí?» Ella le ofreció un asentimiento frío. «Yo podría preguntarte lo mismo, Ricardo. Tu viaje de negocios terminó. ¿Hace cuánto? ¿Una semana?» Catalina se puso rígida, mirando a Ricardo en busca de orientación. Él tragó saliva con dificultad, dando un paso adelante. «Este no es el lugar para discutir asuntos personales», murmuró, señalando al personal cercano. Elena se acercó, sin permitirle esquivarla. «Oh, estoy de acuerdo. Entremos. Creo que el señor Soler tiene algunos documentos que requieren tu atención inmediata». Carmen le lanzó a Catalina una mirada fulminante, como si espantara un insecto molesto con los ojos. Catalina, sin comprender completamente la gravedad de la confrontación, lo siguió adentro, pero mantuvo unos metros de distancia. La sala de la terminal era pequeña pero lujosa, revestida con cómodas sillas y una estación de café. Normalmente, era un lugar tranquilo para que los viajeros privados esperaran cómodamente. Hoy, se sentía como una sala de tribunal. Una vez dentro, Elena se dio la vuelta, encarando a Ricardo directamente. Habló en un tono medido, cada palabra nítida. «No voy a andarme con rodeos. Lo sé todo. Sobre tu aventura con la señorita Ledesma, sobre los viajes, los regalos, los pequeños secretos. Tengo los recibos, los registros de vuelo y las facturas de la tarjeta de crédito. Tengo las fotos, las publicaciones en redes sociales, cada detalle insoportable». La boca de Ricardo se secó. Se aclaró la garganta, mirando a Catalina, que se veía más pálida por el momento. «Elena, por favor, deberíamos discutir esto en privado». «¿O te gustaría privacidad?» «¿Ahora?», replicó Elena. «Cuando has paseado a tu amante por París, ¿de verdad te importa la privacidad?» Javier Soler dio un paso adelante, abriendo la carpeta. «Ricardo Montenegro, como abogado de la señora Elena Cifuentes, le presento lo siguiente. Un acuerdo formal de separación. Una orden de protección que le impide mover o liquidar activos conjuntos y una presentación inicial para el divorcio si la señora Cifuentes decide proceder. Le aconsejamos que revise estos documentos con su propia representación legal de inmediato». Ricardo sintió una ola de pánico seguida de indignación. Cogió los papeles, hojeándolos, sus ojos apenas enfocándose en el texto. «Esto es una locura», murmuró. «No podemos manejar esto en la sala de un aeropuerto. Necesitamos hablar, Elena». La mirada de Elena nunca vaciló. «Creo que hemos hablado suficiente por un matrimonio, ¿no crees? Y claramente tú has hablado mucho con tu compañera». Catalina se erizó ante el tono, dando un paso adelante. «Escuche, señora Montenegro, si yo hubiera sabido». Elena levantó una mano para silenciarla, su voz goteando con ira controlada. «No, simplemente no lo haga. Sabía que estaba casado. Y si no lo sabía, debe estar voluntariamente ciega». Se volvió hacia Ricardo, con los ojos brillantes por las lágrimas que se negaba a derramar. «¿Cómo pudiste humillarme así?» Por un momento, un destello de culpa cruzó el rostro de Ricardo. Miró a su alrededor con impotencia, reconociendo que el personal, sin duda, estaba escuchando a escondidas. «Elena,
Tienes todo el derecho a estar enfadada. Vamos a casa y hablemos. Podemos resolver esto. Ella dejó escapar una risa suave y amarga. ¿Casa? ¿Qué casa? La que has convertido en un mausoleo para nuestro matrimonio muerto. No voy a pisar esa casa contigo de nuevo. No hasta que esto se resuelva. Ricardo se dirigió a Javier. ¿Es esto realmente necesario? Podemos resolver esto en privado. Por el amor de Dios. Javier se mantuvo sereno. Señor Montenegro, su esposa está en todo su derecho de protegerse. Le sugiero que tome estos documentos, consulte a su abogado y se prepare para las negociaciones. También le sugiero que cumpla con las restricciones financieras que hemos descrito. Cualquier intento de ocultar o reubicar activos se encontrará con consecuencias legales. Ricardo exhaló bruscamente, su pulso martilleando en sus oídos. Se volvió hacia Catalina, que parecía lista para huir. «Dame un minuto a solas», le dijo a Elena, señalando un pasillo lateral. «Por favor». Carmen se aclaró la garganta. «Elena, ¿estás cómoda con eso?» Elena estudió el rostro de Ricardo. Dudó. Luego asintió. «Está bien, un minuto». Pero Catalina se queda aquí. Catalina dejó escapar un pequeño sonido de protesta, pero Ricardo le lanzó una mirada firme. Elena, Carmen y Javier observaron cómo Ricardo y Elena se alejaban unos pasos, fuera del alcance del oído inmediato. Él bajó la voz. «Elena, sé que te he hecho daño. Nunca fue mi intención». Ella levantó una mano, con los ojos vidriosos por las lágrimas. «No me digas esa frase. Continuaste durante meses. ¿En qué momento tenías la intención de parar?» Él desvió la mirada, la vergüenza retorciéndose en su pecho. «Hemos estado distantes durante años». Se sintió como... solo estábamos siguiendo la rutina. Catalina fue... «una vía de escape», repitió Elena, su voz temblando de ira. ¿Tienes idea de lo humillante que es descubrir que todos en nuestro círculo social lo sabían? Darme cuenta de que fui la última en saber sobre mi propio matrimonio. Si eras infeliz, podrías haber hablado conmigo. Podríamos haber intentado terapia o habernos separado amistosamente. Pero elegiste la traición. Él intentó alcanzar sus manos, pero ella se apartó como si la hubieran quemado. «Lo sé», susurró, con desesperación en sus ojos. «Fui un cobarde. No quiero perder todo lo que hemos construido». Elena dejó escapar una risa teñida de desesperación. «Ya lo has hecho, Ricardo. Simplemente aún no lo ves». Se quedaron en silencio por un momento. La enormidad de su matrimonio arruinado, asentándose sobre ellos como un sudario. Finalmente, Elena se giró para reunirse con Javier y Carmen. Ricardo los siguió, con las manos apretadas por la frustración. La sala estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del aire acondicionado. Catalina dio un paso vacilante hacia adelante. «Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Vienes conmigo?» Elena levantó una ceja, con una fría media sonrisa en sus labios. «¿Él vendrá contigo?» «De acuerdo, pero tendrá que lidiar con las ramificaciones legales. Hice cambiar las cerraduras de nuestra finca y se le ha dado instrucciones al personal de no permitirle la entrada. Lo mismo aplica para usted, en caso de que alguna vez considere la noción de visitarla». Ricardo se sintió acorralado, la furia y la vergüenza luchando dentro de él. «Elena, por favor, no hagas esto. Manejemos esto con calma». Su voz era resuelta. «Estoy tranquila, lo suficientemente tranquila como para saber que merezco algo mejor». Miró a Javier. «¿Hay algo más que abordar?» Javier levantó la barbilla. «Hemos terminado aquí, señora Montenegro. A menos que el señor Montenegro tenga más preguntas, nos iremos». Las mejillas de Catalina se sonrojaron. Tiró de la manga de Ricardo. «Ricardo, no quiero quedarme aquí como una idiota. Podemos irnos». Él se la quitó de encima, su mente agitada por el pánico. Pero el comportamiento de Elena no dejaba lugar a la negociación. Había venido preparada, y se iba con el control. Carmen ya estaba guiando a Elena hacia la salida. Justo antes de salir, Elena se detuvo. Se dio la vuelta, fijando su mirada en Ricardo por última vez.
Su voz era sorprendentemente suave, aunque teñida de desamor. Nunca pensé que me harías esto, pero supongo que fui ingenua. Buena suerte, Ricardo. Con eso, salió. Su postura regia, la barbilla en alto. La puerta de cristal se cerró tras ella, dejando un silencio resonante en la sala. Por un momento, Ricardo se quedó allí, mirando el lugar donde Elena había estado. Un empleado se aclaró la garganta, recordándoles que no estaban solos. Catalina miró a su alrededor, sintiéndose completamente expuesta. «Ricardo, ¿qué hacemos?» Él exhaló un aliento irregular. «Necesito llamar a mi abogado», dijo, pasándose una mano por el cabello. «Descubriremos algo». Pero incluso mientras intentaba sonar seguro, no podía quitarse el pavor que se asentaba en su estómago. Se imaginó la finca que podría perder, las cuentas bancarias que serían congeladas, los futuros tratos ensombrecidos por el escándalo. En ese momento, se dio cuenta de lo profundamente que su mundo había sido puesto patas arriba. La tormenta que había cortejado con mentiras y secreto finalmente había estallado, y no le quedaba ningún lugar a donde correr. Después de la confrontación en la terminal, Ricardo se encontró cada vez más aislado. La finca de La Moraleja ya no era su santuario. Ahora pertenecía únicamente a Elena. Su oficina en Montenegro Capital, una vez llena de asistentes y reuniones de alto perfil, se sentía extrañamente vacía. Muchos de sus aliados de confianza habían comenzado a distanciarse. Algunos socios pausaron acuerdos discretamente. Otros no devolvieron sus llamadas en absoluto. Había subestimado el peso de la percepción pública. Lo que comenzó como un rumor susurrado, pronto se cristalizó en un juicio. Los medios de comunicación devoraron el escándalo, tildándolo de otro hombre poderoso, que pensó que podía tenerlo todo y perdió más de lo que jamás imaginó. Detrás de escena, el equipo legal de Ricardo estaba bajo presión. El bufete de Javier Soler había citado registros financieros vinculados a compañías fantasma inactivas que Ricardo pensó que habían sido olvidadas hace mucho tiempo. Se señalaron cuentas en el extranjero. Se avecinaba una auditoría. Incluso la junta de uno de sus fideicomisos inmobiliarios insignia exigió respuestas, preocupada por el riesgo reputacional. Mientras tanto, Elena prosperaba de manera tranquila y deliberada. Mantuvo un perfil público bajo, pero hizo movimientos calculados en privado. Dirigió restauraciones interiores en la finca, eliminando todo rastro de la influencia de Ricardo. El estudio que una vez gobernó con precisión de hierro se convirtió en una biblioteca de música. Los grandes retratos de pasillo de sus viajes pasados fueron reemplazados por obras audaces de artistas femeninas que ella admiraba, pero que Ricardo había desestimado. Su batalla legal continuó con tranquila intensidad. Javier y su equipo trabajaron incansablemente, y Elena estaba preparada. Cada extracto bancario, registro de vuelo y publicación en redes sociales que había recopilado en esos primeros días, ahora servía como prueba no solo del romance de Ricardo, sino de su engaño financiero. Cada documento la acercaba más a la libertad. A pesar de su exterior compuesto, Elena no estaba libre de dolor. Algunas noches todavía se despertaba con recuerdos fantasmas, la risa de Ricardo resonando en el pasillo, o la forma en que solía verla tocar el piano desde la escalera, fingiendo leer, pero siempre escuchando. Sin embargo, cuando llegaba la mañana, se levantaba más fuerte, más firme. Se recordaba a sí misma que la memoria no era permiso para permanecer en el dolor. Carmen, siempre leal, se mantuvo cerca. «Aquí es donde las mujeres se hacen o se rompen», le dijo a Elena mientras tomaban té de manzanilla. «Tú, querida, estás haciendo historia». Una tarde,
Llegó una carta inesperada, escrita a mano, el papel grueso y de color crema. Era de Catalina. Elena dudó antes de abrirla. Su primer instinto fue tirarla a un lado, pero la curiosidad ganó. Querida Elena, sé que soy la última persona de la que quieres saber. Me lo merezco. Nunca debí haber creído las cosas que Ricardo me dijo sobre tu matrimonio. Te pintó como fría, indiferente, alguien que ya había pasado página. Me doy cuenta ahora de lo equivocada que estaba. Nunca quise ser la villana de tu historia. He dejado Nueva York. No he firmado ningún acuerdo de prensa. No quiero lucrarme con nada de esto. Solo quería decir, lo siento. No por enamorarme de él, ese fue mi error, sino por faltarle el respeto a una mujer que no conocía y que ahora desearía haber conocido. Elena leyó la nota 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la colocó en la parte posterior del cajón de su escritorio. Ni perdonó, ni respondió. Algunas cosas no necesitaban una respuesta. Los procedimientos legales entraron en su fase final. Se programaron declaraciones. Ricardo, cada vez más ansioso, aceptó la mediación. La alternativa, un juicio completo, público y prolongado, destruiría lo poco que le quedaba de su imagen pública. En la mediación, Elena se sentó frente a él por primera vez desde ese breve intercambio en la terminal. Parecía mayor, más delgado. Sus pómulos afilados más pronunciados, los ojos hundidos por demasiadas noches sin dormir. Supongo que ha venido a aceptar mis términos, dijo ella con calma, rompiendo el silencio. He venido a terminar con esto, respondió él, con la voz tensa. Antes de que lo perdamos todo. Elena ladeó la cabeza. ¿Lo perdamos? Él exhaló. Bien, antes de que yo lo pierda todo. Durante horas negociaron a través de abogados. Elena nunca vaciló. Quería la finca, la fundación y el control total de sus participaciones filantrópicas conjuntas. No pidió pensión alimenticia, solo una división limpia y una suma que Ricardo inicialmente rechazó, pero que finalmente concedió. Mientras terminaban, él se volvió hacia ella por última vez. «Realmente me odias, ¿verdad?» Ella lo miró directamente a los ojos. «No, no te odio. Eso significaría que todavía me importaría lo suficiente como para sentir tan profundamente». Su rostro se estremeció con algo. Arrepentimiento o quizás reconocimiento. Pero ella no permitió que se demorara. Se levantó, asintió a su abogado y salió. El acuerdo final se firmó 2 semanas después. Con eso, su matrimonio en papel y en espíritu había terminado. Se coordinaron declaraciones públicas. La de Elena fue breve y elegante. El señor Montenegro y yo hemos decidido seguir caminos separados. Sigo comprometida con mi música y mi trabajo filantrópico, y agradezco el apoyo de quienes han respetado mi privacidad durante este tiempo. Ricardo emitió una declaración más larga llena de vagas disculpas y énfasis en futuras empresas comerciales. Evitó la palabra aventura. En privado, cayó en picada. Catalina se había ido. Los inversores eran cautelosos. La prensa siguió adelante, pero la mancha persistió. Su nombre, una vez sinónimo de poder, ahora era solo otro titular en un cuento con moraleja. Elena, por otro lado, comenzó de nuevo. Lanzó una grabación de su primer álbum de piano en solitario en más de una década. Fue un triunfo silencioso, crudo, emocional, magistral. Los críticos lo elogiaron como un audaz regreso de una mujer que entiende la pérdida y el renacimiento. Su fundación se expandió a programas de apoyo a mujeres que regresaban a la fuerza laboral después del divorcio o el abuso. Se convirtió en un ícono silencioso de la resiliencia, aunque nunca buscó el centro de atención.
No tenía interés en la venganza pública. Su fuerza estaba en construir, no en derribar. En el primer aniversario de la confrontación en el aeropuerto, Elena se paró en el balcón de su finca con vistas a los jardines. La primavera había regresado. El aire estaba lleno de cantos de pájaros y los tulipanes, los favoritos de su madre, florecían en la brisa. Sostuvo una taza de té y se permitió una última mirada retrospectiva. No con amargura, sino con reconocimiento. Había sobrevivido a la tormenta, más que eso, la había superado. Y en algún lugar, esperaba que Ricardo lo entendiera. Ella sonrió, no con la sonrisa de la venganza o el triunfo, sino con una de paz. Su historia, una vez definida por la traición de otra persona, era ahora completamente suya. Conclusión y reflexión final. Acabas de recorrer un relato de esplendor y desamor, donde un estilo de vida millonario, aparentemente perfecto, enmascaraba secretos demasiado grandes para contener. Al final, Elena Cifuentes encontró el coraje para enfrentar la traición de frente, armada con evidencia, resolución y el poder de su propia autoestima. Ricardo pagó un alto precio por sus engaños, dándose cuenta demasiado tarde de que la verdadera riqueza no reside en escapadas ostentosas o cuentas bancarias ocultas, sino en el amor, la confianza y el respeto. La traición de Ricardo, motivada por un vacío personal y un falso sentido de invencibilidad, le costó su fortuna, su legado y su paz. La respuesta de Elena, fría, calculada y llena de dignidad, le devolvió algo mucho más valioso: su identidad. Recuerda darle like a este video y compartirlo si esta historia te mantuvo al borde del asiento. Tu apoyo es fundamental. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos fascinantes que iluminan la naturaleza humana, las relaciones y las decisiones que pueden cambiar nuestros destinos para siempre. Déjanos saber en los comentarios. ¿Crees que Elena fue demasiado dura con su esposo o actuó con la precisión que exigía su situación? Gracias por acompañarnos.